Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, nuestra clase número 79, en donde el objetivo de la clase es planificar escritura. Estamos trabajando, escribiendo una historieta. Ya comenzamos en la clase de ayer, pensando lo que íbamos a hacer, revisando la pauta, ya porque es una evaluación práctica, y revisando algunas cosas importantes de la historieta para que estén presentes en nuestro trabajo. La clase de hoy es para seguir escribiendo, seguir pensando, seguir dibujando, terminando esa historia y verificando que tenga todos los elementos solicitados, ¿ya? Para que el día lunes podamos traspasarlo a la hoja, a una hojita blanca o a una hoja de blog y luego subirlo a la plataforma. Los que han terminado ya su historieta, vamos a revisar ahora la pauta y vamos a revisar ejemplos para verificar que realmente terminó, ¿ya? Y los que no, tienen toda la clase para seguir avanzando, ¿ya? No se preocupen, porque la clase de hoy es para terminarlo. Entonces, les voy a presentar para los que no estuvieron ayer, para los que no lo recuerdan. Dígame. Yo tengo una técnica. Primero hago como una parte de la historieta y luego voy pensando cuando traspaso la primera parte de la historieta a la hoja. Porque yo voy a hacer dos partes. Okay. Muy bien, perfecto. Ya, entonces, también por algunas inquietudes y dudas, sí, hay que colorear, hay que pintar, tiene que tener color. Ya, si bien es cierto, hay historietas en blanco y negro, también hay historietas en color. Entonces, estamos en la clase 79. Y acá les voy a mostrar lo que vimos ayer para que estemos seguros que terminamos, ¿ya? Podamos ir tiqueando y revisando que efectivamente está listo y ya puedo empezar a traspasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que elaborar una historieta, crear tu propia historia con una secuencia narrativa. Esto es lo que les decía la Miss. La historia que ustedes nos van a contar en su historieta tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Una secuencia, una coherencia ahí de la historia. Comienza algo, la vamos desarrollando y luego termina. Tenemos que crear nuestros propios personajes, ¿ya? Ahora, ¿niños ven la pauta? Sí, Miss. Ajá. Sí, Miss. Ya, gracias. Y estos personajes van a hablar, ¿cierto? A través de globos. A través de globos. Los globos, ojalá no sean tan pequeños para que la Miss pueda leer lo que dice cada globo, ¿ya? Y entender la historia. Ojo que las historietas, el protagonista de la historieta es la imagen, ¿ya? No es tanto lo que se escribe, ¿se entiende? Y ayer lo vimos también y lo vamos a recordar. ¿Ya? De hecho, hay historietas en donde hay viñetas en donde no hay nada de escritura, solo una imagen. ¿Ya? La imagen nos dice lo que está pasando. Entonces, ojo con eso, no hay que ponerle tanto texto. La historia debe contarse a través de dibujos, ¿cierto? Obviamente, porque es una historieta y son los protagonistas. Y la MIS les pide que tenga un mínimo de 6 viñetas, 6 cuadritos y un máximo de 10. Restándole el cuadrito, la viñeta en donde va a estar el título, ¿ya? Y
su historieta debe tener como mínimo una viñeta en donde usted use onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Los ruidos, ¿ya? El trabajo se realiza en el cuaderno de lenguaje, porque estamos utilizándolo como borrador. Y una vez terminado, lo traspasamos a una hojita de blog o a una hoja blanca, ya coloreado. Voy revisando la pauta para tener el puntaje total. Veo y reviso que mi historieta tenga la estructura solicitada, es decir, tenga los cuadritos, que son las viñetas, tenga los diálogos, que son las conversaciones en los globos, que tenga dibujos, obviamente, porque eso es el protagonista de la historieta, y que tenga onomatopeyas. Mínimo una viñeta con onomatopeyas. Ya pueden tener más de una viñeta con onomatopeyas. Ahora, obviamente, no toda la historieta con onomatopeyas, porque sea. Entonces, que tenga por lo menos una viñeta con onomatopeyas, ¿ya? Ahí vaya revisando los que dicen que terminaron. A lo mejor ahora se dan cuenta que hoy se le olvidó colocar onomatopeyas, por ejemplo, ¿ves? Entonces siempre tenemos que revisar antes, ¿ya? Ir verificando. ¿Tiene título mi historieta? Ah, se me olvidó ponerle título. Pensemos en un título. Personajes, lugares donde ocurre la historia, ¿ya? Obviamente los personajes ahí no están volando. O también pueden estar volando, pero que se note que están en el cielo, que están en la tierra, que están en el bosque, que están en una casa. Ya tiene que estar ocurriendo en un lugar. Y tiene que haber, obviamente, una situación o situaciones que se van a ir relatando durante la historia. Los dibujos tienen que estar asociados al relato, obviamente. Tiene que ser creación propia. No puedo copiar. Yo puedo utilizar personajes que me inspiren, que se parezcan, historias que se parezcan, pero no copiar. Tiene que ser creación propia. ¿Ya? Letra clara, ¿cierto? Sus dibujos, un trabajo ordenado, claro y limpio. ¿Ya? Ahí está lo que tenemos en lo que estamos trabajando desde la clase de ayer. También vimos este PPT que nos recordó que las historietas, ¿cierto? Son una secuencia de dibujos que van a contar una historia, ¿ya? Aquí los dibujos, las imágenes son los protagonistas. A través de esos dibujos vamos a conocer una historia. Dijimos que tenía la historieta viñetas, que tenía dibujos y que tenía bocadillo. Y cuando hablamos de bocadillo, es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes, que de repente podemos colocar más tarde o al día siguiente y se pone arribita. Esos son los Por bocadillos. ejemplo, pasaron 5 días. Claro. ¿Nuestro cómic tiene que tener un bocadillo? No es necesario, no está dentro de la pauta. Pero si ustedes lo necesitan colocar, lo pueden colocar, porque forma parte también de la historieta. Ahora yo no se los coloqué en la pauta porque no es primordial. ¿Ya? Miss, Dígame. como que me está sacando solo de la casa, no sé qué onda, me está sacando el Meet, parece. Ya. ¿Qué? Termino esto para ustedes, que no sé lo que puede estar pasando. Dígame. Ya. Pero bueno, mi amor, ya. Dígame, José. Que tiene que ser de que los personajes hablen, ya no puede ser narrada. No, pues, los personajes son los que hablan. Si yo quiero contar algo, como narrar algo que esté pasando, tengo que ocupar bocadillo, pero eso es mínimo. Porque te decía, pasar el día, más tarde, al otro día, cosas así. Pero no, los personajes hablan, lo vimos ayer. Okay. Y eso lo estoy recordando de nuevo hoy día, ¿ven? Entonces,
puedes inspirarte y sacar ideas de otras historietas, pero no copiarlas, sacar ideas o inspirarme. Tengo que crear mi propia historia, ya crear mis propios personajes. Ya tenemos que distribuir bien, de manera ordenada, ¿cierto? Las viñetas, que ya sabemos que mínimo son 6. Dentro de cada viñeta tienen que estar nuestros dibujos. Pueden ser viñetas más grandes, más pequeñas. Y colocar los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Eso tiene que ir. Es primordial. Y la Miss le mostró algunos ejemplos de globos, de los diálogos que son redonditos, de los gritos que son como estrellas, cuando está pensando es una nube, cuando está hablando despacito, son líneas, así. Cuando está llorando. Ejemplo, ayer, los personajes son los que hablan. Ahí hay ejemplos de onomatopeya con color grande y signo de exclamación. Es muy importante porque eso nos da cuenta de que es algo, es un ruido. Perdón. ¿Ya? Ahí hay ejemplos de onomatopeyas. Vimos ejemplos de historietas. Ahí están las 6 viñetas mínimas que le pide la Miss. Y fíjate, Josefa, que lo que se escribe dentro del globo, porque es la conversación que tienen los personajes. Vimos ahí están solos colores, que tú me decías que no tenían colores las historietas. Sí, sí tienen colores. Ahí está, mire, una viñeta donde está el título y luego empieza la historia, que tiene un inicio y tiene un final. Y lo narrado, como dices tú, José, lo narran los personajes. Fíjate, ellos son los que hablan. Ahí les mostré otro. ¿Ven? Ahí está. Ya, entonces, la clase de hoy, bueno, la clase de ayer, ¿cierto? Comenzamos y la clase de hoy, que es la clase 79, estamos desarrollando, estamos escribiendo el desarrollo de la historia, al final, los dibujos, viendo todos los detalles para que podamos traspasarlo a la hojita blanca. Miss, Bueno, Miss, ¿le paso una pregunta? sí. Yo en la historieta puedo como colocar, no sé, Bartolo dice por tal cosa.